Espérame, y listo. Bueno, estimados, ¿qué tal? Muy buenas noches. De verdad es un gusto volverlos a ver virtualmente, ¿no? Al menos por nombres, en esta nueva capacitación que tenemos en colaboración, como ustedes ya sabrán. Arauco colabora mucho con Sdinfor, así que periódicamente vamos a tener estas capacitaciones entre Arauco y ustedes, ¿no? Entonces empezamos. Bueno, me presento, mi nombre es César Aliaga. Vamos a hablar acerca de un tablero, bueno, ya saben, así que no es secreto. Vamos a hablar acerca del Durolac, que es uno de los tableros que elabora Arauco, ¿no? Y viene a ser parte complementaria para los proyectos mobiliarios, pero también vamos a ver en qué más se puede utilizar, ¿no? Quizás generar ideas de negocio para ustedes, o liberar la mente, ¿no? De este producto, porque de verdad surgen diversas, vamos a llamarlo así, diversos paradigmas o mitos en el mercado de que es un tablero que no sé, que no es un uso secundario, ¿no? O que tiene limitaciones. De verdad vamos a hablar, ¿no? O quizás ustedes no saben de qué producto estoy hablando. Bueno, empezamos. Igual, es importante hacer una introducción acerca de la empresa para que puedan conocer de Arauco. Y no solamente, ¿no? A veces, y les digo, a veces piensan, uy, ya va a hablar de la empresa, ¿no? A mí me interesa el producto. Pero, o sea, veámoslo como un tema de asesoría para el cliente. ¿Por qué? Porque está bien, vas a conocer un poco de la empresa y todo, pero es importante porque cuando tú le presentes el producto, uno de los productos de Arauco a tu cliente, lo primero que te va a decir, ¿no? Es de dónde proviene, qué empresa lo fabrica, quizás, ¿no? Y te digo que ahora, y te digo esto porque muchos clientes investigan, ahora tienen mucho tiempo para estar en la computadora y cuando quieren hacer no solamente la computadora, sino el smartphone, y quieren hacer un proyecto, automáticamente investigan qué cosa es la melamina, qué cosa es esto, qué cosa requiere este proyecto y demás. Entonces, ¿para qué? Para poder hacerte preguntas ya no tan al aire, sino ya enfocadas en lo que ellos desean, ¿no? Entonces, hay que tomarlo bajo ese enfoque. A ver, Arauco es una empresa, ¿sí? Que se dedica a la elaboración de tableros de madera. Es una empresa transnacional con gran presencia en el mercado mundial. Lo que te puedo decir, un dato muy importante, es que todos los productos de Arauco están hechos con 100% pino radiata. Entonces podemos decir que es la materia prima principal para que se pueda generar estos productos. Ahora, si hablamos que está hecho de pino, 100% pino radiata, ¿de dónde extraen este árbol, no? A ver, te comento que Arauco tiene hectáreas de patrimonio forestal propias, ¿no? Entonces, tiene aproximadamente 1,8 millones en toda Sudamérica, en la cual extrae la materia prima. ¿Qué quiere decir esto? Que se genera una especie de flujo, ¿no? Lo que se le conoce como materia prima sustentable y renovable. Entonces, esto me da como título que es una empresa forestalmente responsable. ¿Qué quiere decir? Y este título es muy fuerte hoy en día porque estás adquiriendo productos, ¿no? Ecoamigables, estás adquiriendo productos que poseen certificaciones forestales, que es de suma importancia para diversos proyectos, tanto estatales, privados o particulares. Entonces, eso es lo primero que me gustaría que sepan. La importancia de Arauco, quizás algunas personas escuchan por primera vez Arauco o nunca han escuchado Arauco, o por ahí algo, ¿no? ¿Cuál es la trascendencia o la importancia en el mercado? Estamos presentes en los 5 continentes, ¿no? Eso creo que es muy importante. En Perú tenemos una oficina comercial, pero también contamos con plantas de producción. Tenemos 50 plantas de producción a nivel mundial, ¿no? Y si nos centramos solamente en Sudamérica, estamos situados en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Entonces, esto solamente para que tengan una idea de la magnitud de la empresa Arauco dentro del mercado del rubro de los tableros de madera. Ahora, no solamente se elabora tableros, sino también tiene otros diversos negocios como celulosa. Dentro de los productos que nosotros elaboramos, dentro de los que se comercializan aquí en el territorio peruano,
¿no? Vamos a encontrar todos los que están acá, ¿no? Los productos que se van a dividir en paneles y maderas. Entonces, hablamos de Besto, que es el tablero melamínico que hemos hablado muchas veces, y si hay alguna persona que todavía no está en la capacitación de melamina Besto, pronto vamos a realizar una. Tenemos Agrocoplay, que es el tema, si no me equivoco, que tratamos el mes pasado, ¿no? Con Sdinfor, y tenemos Trupam, es un tablero muy conocido en el territorio peruano, o sea, yo les digo, ¿no? Y no es broma, o sea, yo escuché Trupam mucho antes de entrar a trabajar en el rubro de los tableros, de la madera. Durolac, ¿sí? Que es el tema de hoy, vamos a hablar acerca de ese producto Durolac, y el MSD y el MDP, que son tipos de aglomerados. Ahora, dentro de estos productos hay algunos subproductos que en su momento vamos a tratar, pero en esta oportunidad vamos a hablar de Durolac, ¿no? A ver, hablamos de Durolac. Justo tengo aquí mi muestra, ¿sí? El Durolac es esto, ¿no? No sé si se puede ver en la pantalla, pero esto es el Durolac, para que ustedes lo vean primero así virtualmente, ¿no? Es un tablero, es un tablerito que vemos aquí que tiene diversos diseños, y que en la trascara, ¿no? O la parte trasera, es crudo. Pero ¿qué cosa es? O sea, si ustedes ven ese tablero, ¿no? O si ya lo han visto, o sea, ¿qué es lo que se le viene a la mente? O sea, si yo les pregunto, ¿qué cosa es esto? Creo yo que ustedes puedan, no sé, pensar, ¿no? De que es un tablero eh, reciclado, que es un cartón prensado, ¿no? Porque es lo primero que se le viene a la mente al cliente o a la persona que por primera vez ve este producto. Es un cartón prensado, es un cartón que está pintado, ¿no? O incluso a veces lo confunden, no, este es un tablero melamínico también, ¿no? Entonces hay ciertos conceptos equivocados, ¿no? Que no van a ser exactos al momento de poder asesorar a nuestro cliente. Entonces, el Durolac viene a ser, básicamente, resumen, un tablero complementario. Pero ese tablero complementario para la industria de muebles se puede presentar como un tablero principal para otras industrias, ¿no? Si hablamos de un tablero complementario para la industria de mueble, básicamente lo vamos a utilizar en fondos de cajón o respaldar eso traseras de un mueble. Lo siguiente, lo siguiente que ustedes tienen que entender que es un tablero muy versátil, ¿no? Y vamos a ir desarrollando a lo largo de esta capacitación. Así que cualquier consulta que hagan, lo pueden escribir en el chat. William, ahí me ayudas con algunas preguntas que puedan surgir acerca del tema. A ver, les comentaba, existe la duda si es cartón prensado. Entonces, ante esta duda, ¿no? Ante esta duda se genera una negativa de su uso en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque vamos a ponernos en el caso de que yo te voy a hacer un mueble a ti. Entonces, te voy a hacer tu mueble de melamina, te expliqué qué cosa es la melamina, o quizá ya tienes experiencia con la melamina, y te presento este tablero. Y sí, estimados, amigo, amiga, para fondo de cajón te voy a colocar este producto, o el Durolac, y para eso vamos a escoger uno de los diseños. Y entonces, lo que puede suceder a primera vista es que, uy, pero ¿esto qué es? Uy, cartón. No, yo no quiero cartón prensado en mi mueble. Ponme melamina o ponme otra cosa. Ponme hasta triple porque, porque sé que es madera y me da un poco más de confianza el triple que un cartón prensado, ¿no? Y si nosotros no sabemos cómo explicarle al cliente, entonces quizás no podemos complicar al momento de hacer el trabajo, ¿no? Entonces, para eso son estas capacitaciones. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿es cartón prensado? No, no. Si algunos están pensando, sí, es cartón prensado, para nada, no es cartón prensado. Si tiene una apariencia de cartón prensado, puede tener una apariencia, pero no pasa de apariencia. Y eso, incluso el cartón prensado posee ciertas impurezas en la superficie, ¿no? Como vemos en la imagen, o sea, posee ciertas impurezas, porque muchas veces un cartón prensado viene a ser, sí, hecho de residuos, ¿no?
de papel, ¿no? Eso es como si fuera un papel maché industrial, ¿no? En la cual se junta varias capas y mediante un adhesivo se compacta. Entonces, la fabricación de este producto es distinto, ¿no? Es muy distinto. Entonces, ante esta pregunta, no lo es. O sea, como dicen algunos problemas, no es mito, es falso. Entonces, para poder comentarte que lo que vemos acá, ¿no? Primero vamos a centrarnos en la parte trasera. Lo que encontramos acá es Trupam, es MDF, ¿no? Es un sustrato, un aglomerado MDF. Entonces, ¿pero qué cosa es el MDF? También otra duda. También me ha dicho que el MDF es cartón prensado. Para nada. El MDF está compuesto por fibras de madera. Primero, ¿qué significa MDF? MDF significa, bueno, está en inglés, mi inglés es un poco malo, pero significa tablero de fibras de mediana densidad, MDF. M de mediana, de densidad, y F de fibras, ¿no? Entonces, primero entender que este producto tiene un aglomerado de MDF y si queremos encontrar un poco la relación de que exactamente está hecho de madera, bueno, te presento un poco la composición del producto, ¿no? Que posee un 83% de madera versus no, con 8% de agua, 8% de resina y 1% de parafina. Es más o menos la composición que tiene ese producto, la cual donde prevalece y predomina la madera. Lo siguiente es que está hecho con 100% pino radiata, como les había mencionado, como todos los productos de Arauco, así que es un producto también sustentable y obviamente que es ecomigable. Un poco para que entiendan cómo es que se elabora el MDF, ¿no? O sea, el MDF o el aglomerado MDF, a ver, voy a cancelar acá. Entonces, un poco para ver cómo se elabora el MDF. El MDF, como está hecho de fibras, ¿no? Su aglomerado es de fibras. Entonces, el árbol, ¿no? Se corteza, se quita toda la corteza y luego se empieza a desfibrar, ¿no? Se desfibra. Entonces, la fibra es una especie de polvillo, pero no es redondo, son una especie de fibras, obviamente largas, ¿no? En las cuales se genera una especie de colchón y se empieza a colocar uno sobre otro, generando así una composición o un espesor aproximado. Ahora, el espesor final se obtiene a través de un proceso de compactación, ¿no? Y una cámara de vapor en la cual también va a poder eh, definir el grado de densidad, ¿no? Entonces, uno de los temas muy importantes para hablar en estos momentos es el tema de densidad cuando hablamos de tableros también, ¿no? ¿Por qué? Porque la densidad es la densidad o el término de densidad dentro de esta industria de tableros de madera va a significar la cantidad de material, en este caso vamos a hablar de todo, de madera y los demás componentes, ¿no? La cantidad de material que vamos a encontrar en un determinado espacio. En este caso, se reconoce mediante kilos, ¿no? Sobre metro cúbico. Entonces, es importante que ustedes conozcan la densidad. Ahora, es así como nosotros llegamos aquí al tablero Durolac, ¿no? Una vez que hemos aprendido, hemos visto que está compuesto por un aglomerado de MDF y tiene una cara, ¿sí? Tiene una cara pintada y laqueada, como vemos acá. O sea, tenemos 9 diseños actualmente. Pronto vamos a hacer el ingreso de 2 nuevos diseños, ¿no? Pero por el momento tenemos 9. Ahora, esta cara pintada, ¿no? Si ya sabemos que es hecho de MDF, de Drupal, esta cara ha sido pintada y laqueada, ¿no? Con una pintura UV de alta resistencia, lo que permite que lo puedas utilizar tranquilamente como un fondo de cajón y eh, con el uso no se puede desprender esta pintura. Así que si nos centramos un poco cómo es que se hace el proceso de pintado, es básicamente como nosotros pintamos un MDF, ¿no? Sellamos, pintamos y laqueamos, que la laca va a ser la capa final que le va a generar cierta protección. Como les comentaba, tiene una laca de alta resistencia UV, ¿no? La densidad promedio es de 800 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que
es un tablero que va a tener muy buena resistencia y va a ser muy flexible. Y también permite de que este tipo de densidad en un tablero delgado, ojo, en un tablero delgado puedas tener cortes con excelentes terminaciones y excelentes acabados. Lo que me gustaría resaltar acá es un poco el espesor, ¿no? El espesor 2.8. Quizás aquí hayan algunas personas que hayan ya trabajado con tableros, y están aquí en esta capacitación por un tema de actualización, ¿no? Para poder aprender un poco más de la industria. Y anteriormente, si hay algunos fanáticos de Arauco, ¿no? Han utilizado Durolac, pero el Durolac anteriormente tenía un espesor de 3 milímetros, ¿sí? De 3 milímetros. Ahora, ¿por qué nosotros estamos vendiendo un tablero de 2.8? En breve les voy a comentar cuál es el porqué, ¿no? Porque hay un porqué detrás de todo. Lo siguiente es que la dimensión también se ha modificado, ¿no? El tamaño del tablero. Anteriormente, este Durolac, que era de 3 milímetros, ¿no? Era de 1,52 por 2,44. Era un tablero mucho más pequeño, la cual vamos a decir que te limitaba cuando querías hacer proyectos grandes, ¿no? Querías hacer proyectos grandes y te faltaba un poco más de tablero. Entonces, según ciertos estudios, verificamos que sí, se mermaba se o sea, como que no se, vamos a decir, optimizaba al 100%, ¿no? Entonces, con un tablero mucho más grande, que es un 85 por 244, ya se podría optimizar al 100% el tablero. Obviamente también que el Durolac eh, como que no te genera o tanto merma o tantos sobrantes, ¿no? Y los sobrantes que hay, de verdad, sí son utilizables. Y ahora con estas ideas les voy a comentar por qué. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? A ver, hemos hablado acerca del producto. No sé si tiene alguna duda, William. Sí, chicos, pueden activar su micro para que hagan una consulta. Leía una consulta de una compañera que decía, y en cuanto a la humedad, ¿cómo va ese tema? A ver, chicos, Ah, activen su ya, micro también. ya está bien. O sea, en cuanto a la humedad, justo vamos a tratar ese tema. A ver, mira, entonces avanzo un poco más. Pensé que había alguna duda acerca de cómo está conformado. Hay Entonces, alguien que está avanzamos un poco consultando, más. levantando su mano. El Sí, Engaric. A ver, ¿puedes activar tu micro o no? ¿Era para eso? Consulta. Ah, no. No, no, no. ya. Entonces, tratamos el tema de la humedad en breve, ¿sí? Porque hay una parte especial para ello, ¿sí? A ver, entonces continuamos, estimados. Este es un poco para entender la parte teórica del Durolac, ¿no? Porque es importante entender el comportamiento del producto, porque una vez que tú entiendas cómo se comporta el producto, obviamente esto lo acompañamos un poco con la experiencia que ustedes tengan al momento de utilizarlo, de verdad van a ser un capo, unos capos de poder ya utilizar otra opción de tablero, ¿no? Y como les comentaba, muchos piensan que es un tablero, bueno, secundario, ¿no? Que no se le puede dar mucho uso o que solamente muere en el uso del fondo de cajón. Bueno, tenemos 9 diseños, como les comentaba, tenemos diseños maderados, tenemos en haya, cedro, cerezo, Wengi, zapelli. Y unicolores tenemos almendra, blanco, gris, humo y negro. Próximamente, yo sé que por ahí decir, oye, pero esos colores como que no se utilizan, ¿no? Próximamente vamos a lanzar nuevos diseños, así que tienen que estar al tanto, ¿no? Para que puedan complementar más con sus proyectos que tengan. Pero igual, o sea, esto, como les comentaba, básicamente es para, si hablamos en un producto o en un proyecto de melamina, es para que pueda complementarse. A ver, uno de los usos que nosotros le podemos dar a este tipo de producto es como fondos y revestimientos, ¿sí? Este es un uso, a ver, adicional a lo que estamos hablando, de lo clásico. Entonces vamos aquí a abrir un poco la mente, ¿no? Es otro uso que es el fondo y revestimiento. Ahora, fondos y revestimientos, está bien, fondos para fondo de cajón, pero revestimiento, ¿en qué momento lo puedo utilizar? Bueno, te ofrezco una solución económica para tus
divisiones, quizá en casa, ¿no? O también para una obra que tengas. Entonces, se te complica un poco utilizar AAA o simplemente porque no hay AAA. Sabemos que aquí en Perú escasea un poco ese tipo de producto, ¿no? Por lo mismo que también proviene de bosques que no son sustentables. Es por ello que suele escasear. Y ese tema también es otro en la cual te ayuda mucho el trabajar con empresas que tengan sostenibilidad en lo que respecta a materia prima, ¿no? Como es el árbol. A ver, entonces, esta opción de revestimientos es muy importante que ustedes lo sepan también. ¿Por qué? Porque quizá nosotros queremos hacer alguna división en casa, ¿no? Y no necesariamente queremos utilizar tableros de yeso, ¿no? Quizá porque, a ver, pues es por el tema de peso, porque es un poco caro, porque te va a salir más costoso, ¿no? Entonces, o si simplemente quieres cambiar o quieres innovar, puedes utilizar un tablero Durolac, que es un tablero grande, 1,85 por 2,44, más grande que un tablero de yeso, ¿no? Pero también el punto importante es que tiene un diseño, tiene un acabado. Y este acabado es una pintura que tiene una base, una terminación de laca. Tengo muchos conocidos que han utilizado el Durolac como esta solución y de verdad le ha funcionado muy bien e incluso hasta lo mantienen, ¿no? Ya por ahí tienes que hacer algunos cambios de cómo poder mantener, porque igual es un MDF que está en la trascara, entonces tenemos que adicionarle o acondicionar alguna solución que vamos a ver más adelante. Así que el uso de revestimiento en ese punto es muy importante. Pero si queremos saber cómo hacer un revestimiento, quizá nunca hemos hecho un revestimiento con tabiquería madera o una tabiquería drywall. Bueno, por el momento te puedo compartir este manual que es de cómo revestir muros con melamina Vesto. O sea, aquí prácticamente lo que vamos a poder encontrar en ese manual que encuentras gratuito en la serie Cómo hacer de la página web es cómo colocar, ¿no? Cómo colocar los tableros melaminas, siempre y cuando que sean ambientes interiores. Pero podemos hacer uso de este manual, ¿no? Solamente cambiando el uso de la melamina y colocarle lo que es el tema del Durolac, ¿sí? Este es muy importante también para que ustedes puedan complementar un poco más los conocimientos o también en algún momento podemos hacer nuevamente esa capacitación de cómo revestir muros con melamina Vesto, porque hay algunos puntos que son claves para que te pueda rendir y este proyecto pueda tener, este, bueno, pueda preservarse bien en el tiempo, ¿no? Otra opción que nosotros le podemos dar al tablero Durolac es acerca de puertas contraplacadas, ¿no? Podemos hacer uso de estas puertas contraplacadas eh, como otra opción adicional, una opción económica, ¿no? A ver, este uso de puertas contraplacadas básicamente es para esas puertas económicas, como te comentaba, en la cual son huecas por la parte del medio, incluso tú mismo lo puedes hacer y tenemos también en la serie cómo hacer unos pasos muy importantes de cómo tú puedes realizar este tipo de puertas. El uso del Durolac básicamente es porque te permite utilizar distintos tipos de fijaciones, ¿no? Pues tanto, a ver, vamos a ponernos en el caso de que ya hiciste tu marco, tu bastidor de listones de pino y lo quieres fijar, ¿no? La primera opción, que es la adecuada y que es la ideal, es utilizar eh, una cola carpintero, ¿no? Una cola carpintero adecuado y lo pegas, ¿no? Lo adhieres y con eso ya estaría perfecto. Otro tipo de usos, otro tipo de fijaciones que se puede utilizar este tipo de tablero puede ser tornillos, clavos y grapas, ¿no? O sea, no necesariamente para este tipo de puertas, pero también puede fijarse con ellos sin generar ningún tipo de, vamos a decir, defecto, ¿no? A causa de impacto, ¿no? Pero sí va a generar una muy buena fijación, como les comentaba. Entonces aquí hay un ejemplo de una obra de una puerta con un tablero Durolac. Como les comentaba, o sea, esta es una solución muy económica.
o quizá también por un tema de gustos, ¿no? Ya el cliente desea un tablero que sea de un diseño entero o no necesariamente tiene el presupuesto para comprar ya una puerta ya hecha, ¿no? De una tienda comercial, o incluso ustedes están iniciando en este rubro o tienen la idea de también sumergirse en el mundo de las puertas, entonces tienen un proyecto, perdón, tienen un tablero que le va a ser de mucha ayuda. Otro tema es acerca del fondo de cajón, ¿no? Entonces, creo yo que este es el punto más importante en el uso de este tipo de producto, el fondo de cajón. A ver, ¿qué sucede acá? Cuando hablamos de un fondo de cajón, ¿no? Lo primero que se nos viene a la mente es cómo utilizarlo o cómo instalarlo. Hay muchas personas que utilizan o instalan el fondo de cajón de una manera tradicional, que, o sea, si bien es cierto, es la tradicional, pero en algunos casos no viene a ser la adecuada. ¿Por qué? Porque una de las formas de poder instalarlo es aplicando tornillos, clavos o grapas sobre la estructura de tu cajón, ¿no? O también podemos llamarlo eh, sobre la trasera del mueble que tengas. Pero poniendo como ejemplo aquí el cajón, como vemos acá, ya se optimizó al tamaño completo que queda el ancho y largo de tu estructura. Se mandó a cortar, obviamente está exacto, pero ¿qué se está utilizando acá? Se está utilizando tornillos, ¿no? Pero también puedes utilizar clavos o grapas, ¿no? Entonces, ¿qué lo va a generar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Va a poder adherirse o fijarse? Sí, se va a fijar muy bien, ¿no? Pero ¿cuál es la contraparte de esto? Es que si tú colocas mucho peso en esa estructura de cajón que ha sido fijado de esta manera, lo que va a suceder es que se va a desfondar. Por lo general, este tipo de instalación, este tipo de uso, este tablero sobre una estructura de cajón, es, es para muebles de madera, ¿no? Y es para estos muebles clásicos de madera que, bueno, que no usan Durolax, a diferencia se utilizan el triple A, ¿no? Pero es casi la misma acción. O sea, se genera, yo no sé si ustedes han tenido algún mueble en casa que ha sido armado bajo este tipo de, esta solución también, pero con el peso, con el tiempo también suele desfondarse. Entonces, uno ¿qué tiene que hacer? No tiene que volver a atornillar, buscarle otros orificios para que esté bien seguro, incluso eso no te va a garantizar que no se pueda salir. Pero si deseas, ¿no? Puedes utilizar tornillos de 3.5 por 15 y colocarlo a cada 15 centímetros, según sea también la distancia del perdón, el tamaño o la dimensión de tu estructura de cajón, ¿no? Hay que tener en cuenta que si lo colocas más distanciado, entonces va a tener menos soporte de peso. César, Pero, dime. no, sino que antes de llenarnos de preguntas, podemos hacer un corte para responder las preguntas. Ah, claro, sí, hay preguntas. Sí, por ejemplo, Rosa Ya dime. pregunta, ¿qué bondades recatamos entre uno y otro? ¿Qué haría elegir esta vez? Bueno, lo que quiere decir es, ¿por qué yo debo de elegir Durolac y qué hay de diferencia con los otros productos que se asimilan, ¿no? Claro, a ver. Por ejemplo, Una de yo me acuerdo que dime. antes, siempre, antes todos nos enfocamos a Nordes, ¿no? Ahora, ¿por qué Durolac, no? A ver, mira, si hacemos una comparativa del Durolac antiguo, ¿no? O algunas similitudes del producto que se puede utilizar como soluciones de fondo de cajón, es que el Durolac, uno que tiene una dimensión grande, que es 1,85 por 2,44. Lo siguiente es que tiene un espesor de 2,8, justo aquí va a llegar, ¿no? Tiene un espesor de 2,8 que va a ser muy ventajoso para tanto la persona que lo trabaja, ¿no? La persona que hace la ranura y para los que van a insertar la ranura. En breve voy a comentar eso. Lo siguiente es que tiene esta variedad de diseños que próximamente vamos a seguir lanzando más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser, es una paleta de diseños que va a ir actualizándose de forma constante.
y también según requerimientos y demanda de ustedes mismos, ¿no? Los que van a comprar el producto, porque en base a sus solicitudes, sugerencias, es que se mueve un mercado de diseños en un determinado sector. Lo siguiente es que, bueno, proviene de una empresa forestalmente responsable. Si tú vas a trabajar con tableros de madera en algunos proyectos, ya sea privados o estatales, te piden muchos certificados y más aún en estos tiempos, certificados medioambientales, certificados de emisión de formaldehído, certificados de también de responsabilidad medioambiental, ¿no? Entonces, todos esos certificados y más, Arauco lo tiene, ¿no? Y en específico cada uno de sus productos, porque cada uno proviene de una planta en específico. Lo siguiente es que, bueno, que es muy ventajoso para su uso. No solamente es para un uso de mueblería, sino también un uso decorativo, como ya hemos visto para un uso estructural, ¿no? Para utilizarlo como solución de división, o simplemente para que lo utilices como una carátula de puerta. Entonces, hay muchas ventajas. ¿Y por qué? Por el tipo de sustrato de MDF que se utiliza. La densidad es de 800. Entonces, una densidad de 800 para un tablero de 2.8 milímetros es una densidad adecuada. Esto de la densidad es un punto, es un tema que lo toco en algunas otras capacitaciones, ¿no? Básicamente cuando hablo de Trupam, porque es una de las partes, uno de los puntos de la ficha técnica que nosotros debemos de saber leer, ¿no? Así que en la ficha técnica hay muchos datos que te van a servir, no solamente para presentar a una obra, aquí te envío la ficha técnica de producto, sino para que tú te puedas nutrir. César, Así es. sí, Dime. César, ahí, José dice una pregunta, dice, o sea, sí, mira, ahí había también es una duda que la mía, ¿por qué? Porque muchas veces como hay 9 colores, tienen, ¿no? Y muchas veces Claro, nosotros en cuanto a la melamina tenemos variedad de colores, ¿no? ¿Qué hacer con el caso de, él dice, los tableros no se podrían aplicar de una pintura? O sea, sobre ese tablero yo también puedo pintarle sobre ese tablero o voy a tener algún inconveniente. mira, pintar, no sé si se ve la cámara, William, pero aquí están los tableros, ¿no? Sobre este tablero, sobre la cara del tablero, ya no lo puedes pintar, ¿no? Lo que puedes hacer, quizá alguna aplicación, es sobre la trascara, porque es una trascara cruda de MDF, ¿sí? Es una trascara cruda de MDF. Entonces, por ahí podrías hacer algo. Ahora, en la mayoría de muebles, en la mayoría de proyectos, si lo vamos a utilizar y si lo vamos a aplicar como un fondo de cajón o trascara, entonces podemos utilizar alguno de estos 9 como una especie de complemento, de contraste, ¿no? Igual, no necesariamente vamos a poder encontrar el mismo diseño del diseño melamina que estoy utilizando porque, porque es un tema también de variedad, ¿no? Por un tema de demanda también. Pero igual nosotros vamos a lanzar un par de diseños con los diseños de melamina que más se mueven, la cual también van a ser complementarios o van a ser un match con muchos diseños que se utilizan. Así es. Pero fuera el caso, y volviendo a la pregunta, fuera el caso de que tengo un diseño y el cliente no quiere ni una de las tonalidades, vamos a ponernos un poco extremistas, ¿no? Lo que puedes hacer es comprar un tablero de Trupam, ¿no? Un tablero de Trupam de 3 milímetros o de 2.5 que también tenemos y pintarlo. Ahí sí lo puedes ceñir, quizás si tienes nociones de pintura sobre MDF, lo puedes ceñir, lo puedes matizar, ¿no? Y darle más o menos la tonalidad de melamina que estás utilizando. Esa es una solución que te doy, ¿Y sobre ello no estimado. se puede hacer? Sobre la capa del Durolac que ya está pintado, no, porque ya tiene pintura. O sea, ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Otra solución ya un poco más artesanal, ¿no? Es que ya, va a ver, otro ejemplo de que ya compré Durolac, ¿ya? Compré Durolac y, y compré blanco y el cliente quería color negro, por ejemplo. Entonces, uy, pero ya tengo el Durolac cortado y está todo listo. Una solución artesanal que le podemos hacer es, utilizo la trascara.
¿no? Sobre la trascara, como es Trupam, es un tablero desnudo en la cual no ha tenido ningún tipo de recubrimiento, entonces podemos pintarlo. Entonces, ese es en el caso de que nos ponemos en ese ejemplo, ¿no? De que ya, pucha, o sea, ir a comprar otro, o hablo con el cliente y me acepta la solución, entonces lo aplico y listo. O sea, no, no hay ningún problema. César, también, mira, hay algo que Félix Galindo también hace una consulta que de repente algunos también pueden hacer, ¿no? Dice, para cortar, ¿se necesita una sierra especial o solamente con el cúter? Nada más, en este caso, sobre este material. Mira, muy buena pregunta y justo iba a tocar eso en la siguiente diapositiva. Muy buena pregunta. La facilidad es que sí, lo puedes cortar con el cúter, con la cuchilla, pero, pero la diferencia es un poco, o sea, de que se puede cortar con la cuchilla, pero tendrías que tener una cuchilla filosa, ¿no? Y obviamente apoyarte de alguna escuadra para tener un corte recto y limpio. Y después, de todas maneras, les tienes que pasar una lijada. Pero sí se puede, en el caso de rectificar alguna medida, ¿no? Quiero rectificar, uy, se me pasó 10 milímetros, rectifico, tengo mi escuadra y listo, y lo corto, se acabó. Sí lo puedes hacer, ¿no? Pero también, obviamente, se recomienda que sea con una sierra de banco, con una sierra circular para que puedas cortarlo. Pero el tema del cúter también es una muy buena solución y ha salvado muchas vidas. Sí, y dice, mira, acá hay una pregunta que, si no que tengo bastantes preguntas. A ver. ¿Ya? Sí, sí, dime, Chicos, dime. ¿alguien puede Estamos activar su ahí. micrófono? Que si tiene alguna duda, pueden activar su micrófono mientras yo estoy leyendo las preguntas. Dice, pero el precio de Dudalac es igual que los otros materiales que se usa. Que yo creo que ahí el Dudalac creo que se están confundiendo con el tema de la melamina. El Dudalac, chicos, es un complemento para el tema de los cajones, Así es, respaldar, así es. ¿no? Mira, el Durolac es un complemento, ¿no? Como el nombre de la capacitación, es un tema complementario. Vemos acá, y no sé si se ve la imagen, es de 2.8 milímetros, es delgado. No hay, si también hay una pregunta que puedan hacer de, oye, ¿cuántos espesores hay en Durolac? No, es el único espesor que vamos a poder encontrar en el mercado, 2.8. La diferencia con la melamina, o sea, hay muchas diferencias, básicamente empezando con el espesor, porque no hay un punto no hay un punto de comparación, porque entre ambas se van a ayudar, ¿no? Entre ambas se van a ayudar muy bien. Hay, Así hay- es. hay algo que Willy Flores hace una pregunta, ¿no? También lo puedo usar para techos flotantes, decoración de interiores, o sea, por ejemplo, el tema de los travileros, ¿no? Que hacen ese tema de decoraciones en la parte. Eso también lo pueden usar el Dudolac como Mira, también. sí, 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 también tengo un par de conocidos que lo utilizan así, como una solución. O sea, todo tiene que ver por un tema de presupuesto y opciones que tú le des al cliente. eh, sí lo puedes utilizar como un falso cielo, como un cielo raso, siempre y cuando también hayas hecho bien tu tabiquería de drywall, ¿no? Haya colocado muy bien la perfilería, pero para ese caso, por un tema de comodidad también, tienes que dimensionar los tableros, ¿no? Si, eh, o sea, no colocarlo en una, pues, es un tablero más grande que un tablero de yeso, no es de 1,22 por 2,44, es de 1,85 por 2,44. Es 100% flexible, es muy flexible, entonces para eso te recomendaría que lo dimensiones a quizá 1,22 por 2,44 o quizá hasta o un tercio del tablero, ¿no? O también esto va a depender mucho del tema de cómo tú estés aplicando. Pero te digo algo, ¿sabes cuál es el único trabajo que tienes que hacer adicional? Es que cada junta, o sea, si hablamos de un tablero y eso, cada junta se coloca ya sea la cinta de papel, se masilla y luego se pinta y no pasó nada, ¿no? Pero en ese caso las juntas vas a tener que disimularlo bien, ¿no? O aplicarlo en espacios que en realidad vas a hacer cierta decoración y que se vea estas uniones, entre comillas, decorativas, ¿no? Pero de que se puede utilizar, sí se puede utilizar. Ya.
Listo, Así no le es. falta consulta. Ya, seguimos. ¿Hay otras consultas ahí, William? Tienen una consulta, pueden activar su micrófono para que ya ver, Héctor, te escuchamos. Hola. Sí, hola. Te escuchamos, Héctor. Hola, escuchamos. Me preocupa un poco que al ser muy delgado, 2.8, no se pueda fijar de manera permanente, es decir, por un buen tiempo, ¿no? Sino que tenga que estar uno pendiente de que el tornillito haya entrado en esos 3 milímetros y es la única solución, no es un inconveniente ese, con respecto, por ejemplo, a los fondos de cajones o algún otro tema en donde tiene que estar asegurado. Sí, estimado. Muchas gracias por tu pregunta, tus comentarios. Mira, lo que estamos presentando en estos momentos, en este diapositivo, es una solución de instalación en la cual, si bien es cierto, muchas personas lo utilizan, pero cuando se trata de cajones que van a soportar cargas de peso, ¿no? O sea, por ejemplo, cajones de mueble de cocina, en la cual no solamente se coloca cubiertos, sino que también se coloca utensilios que son muy pesados, la cual ciertamente puede ser eh, como que puede, como que se puede vencer, ¿no? Como que el tornillo, y ciertamente habías comentado acerca del espesor, ¿no? Es por eso que no se recomienda tanto utilizarlo cuando son cajones grandes o se va a colocar mucho peso. Para esto vamos a lo siguiente. La solución para que tú puedas utilizar ese tipo de fondo de cajón, ¿no? Es que también lo puedas utilizar mediante una ranura de instalación. Entonces, ¿cuál es la ventaja de colocarlo con ranura y versus este tipo de fijación sobre la estructura? Es que al momento de que lo colocas como ranura, primero, las medidas son las siguientes, ¿no? A ver, vamos a ver si se ve acá. Ahí está. Tenemos que dejar una distancia del borde del tablero, de acá, de 18 milímetros. ¿Por qué? Porque esta distancia de 18 milímetros, claramente estamos trabajando con melamina de 18, me va a permitir colocar un listón de carga, un listón de soporte, de refuerzo, ¿no? O como quieran llamarlo. ¿Para qué? Para que cuando una vez que yo inserte el tablero, ¿no? Esté inserto en la estructura, primero, mediante un poco peso, se genera una especie de ancla del tablero. Y una vez que yo le coloque este listón de carga, que se recomienda que sean dos, ¿no? Dependiendo también lo que estés colocando, va a evitar de que todo el peso lo soporte solamente el Durolac, sino que se pueda apoyar de esta estructura de apoyo que viene a ser los listones de carga. Ahora, si estamos hablando de cómo instalar este producto mediante una ranura, existen tres números que son estándar, que se puede variar un poco de acuerdo también a sus necesidades o a cómo estén trabajando, pero este es lo que yo recomiendo, es que coloques, o que cuando mandes a hacer esta ranura, sea de una distancia de 18 milímetros del borde, 18 milímetros, el espesor de la ranura de 3 milímetros, que estamos trabajando con un tablero de 2.8, ¿no? 3 o 3.5. Ahora ahí vamos a hablar esto en unos segundos. Y el espesor, ¿no? Perdón, y la profundidad de 8 milímetros de profundidad. Tienes tu tablero de 18 y colocas, haces una profundidad de ranura de 8 milímetros. A esto nos lleva a que cuando vayamos a un centro dimensionado, vayamos a una tienda distribuidora para que hagas tus trabajos, ¿no? Tu servicio de corte, en el lado que vas a colocar la ranura, en ese caso ranura en el largo 1, ranura en el ancho 1, ancho 2 o largo 2, ¿no? Vamos a colocar 18,83, que es lo que hemos hablado, 18 de distancia, ¿no? O el espesor del listón que vamos a colocar, 8 profundidad de ranura y 3 ancho de ranura. Esto es un poco para tratar acerca de la otra solución y este tipo de instalación con ranura que yo recomiendo y yo utilizo. O sea, personalmente yo no utilizo mucho este tipo de instalación, ¿no? ¿Por qué? Porque
Uno que viene a ser ya muy convencional, lo siguiente es que por el tema que había hablado el compañero, puedes colocar algo muy pesado y puede sufrir un poco el tema de que se pueda vencer, ¿no? De que no pueda soportar tanto peso los tornillos y ciertamente el mismo tablero. Así que eso lo puedes utilizar quizá como solución para veladores, ¿no? La cual no, ahí no van a guardar tanto peso. Pero para la mayoría de muebles, te recomiendo este tipo de instalación bajo ranura. Ahora, me centraba aquí en esa parte del ancho de ranura. Yo les comentaba que este tablero, el Durolac, es de 2.8. A ver, sí, oye, 2.8 un poco delgado. Yo siempre he utilizado 3 milímetros. Anteriormente el Durolac era de 3, utilizaba Nordex de 3 milímetros. ¿Por qué 2.8, César? ¿Cuál es el porqué de esto? Bueno, ahora te comento. Cuando tú tienes o tenías un tablero de fondo, de respaldo de 3 milímetros, ¿qué es lo que tenías que hacer, estimado? O no sé si alguno ya utilizó máquina o en la parte de una tienda, un servicio de corte, lo que se tenía que hacer era, tienes su tablero de 3, entonces al momento de hacerte ranura tenías que dar 2 pasadas, ¿no? Porque das una pasada y el espesor de disco viene a ser entre 3 a 3.5 milímetros, entonces le das una pasada, te dejaba con 3 milímetros, ¿no? Entonces, si le dejabas con 3 milímetros de ancho de ranura y tú estabas utilizando un fondo de cajón de 3 milímetros, claramente no iba a entrar. Y si iba a entrar a presión, te ibas a demorar mucho, ibas a dañar el tablero, ibas a perder mucho tiempo. Entonces, que tenías que hacer doble ranura. Al momento de hacer otra ranura más, ¿no? Quizá ajustar un poco la distancia para que puedas tener una ranura exacta, era un tema de mayor tiempo, ¿no? De horas hombre también, ¿no? Mayor tiempo de desgaste también en lo que es el tema de disco, y para nosotros lo que vamos a acceder a este servicio de corte nos generaba más tiempo de entrega, ¿no? Porque si hablábamos de 10 piezas, que tiene que hacer 20 pasadas de cierre. Ahora, ese es en el caso de los 3 milímetros, de un tablero de 3 milímetros. Pero la ventaja de utilizar un tablero de 2.8 milímetros es que solamente vas a sacar una pasada de disco. Pasas el disco una vez, te generó un espesor de 3 o 3.5 milímetros, que es lo necesario para que pueda introducirse. O sea, tiene 0,2 milímetros de espacio. O sea, puede parecer poco, pero aquí en el mundo de la melamina, en el mundo de los muebles, es suficiente, ¿no? Y si es 3.5, mejor aún. Entonces, a una sola pasada te ahorras mucho tiempo. Vamos al ejemplo nuevo. Yo tengo 10 piezas para hacer cortes con ranura, entonces solamente hace 10 pasadas de forma inmediata y ya no 20, ¿no? Eh, Más ahorro para la persona de servicio de corte y también ahorro para nosotros por el tema de tiempo. Ese es un tema que quería explicarles. No sé César, si hay alguna consulta. pero Sí. ¿qué pasaría si yo, mira, ya te entiendo, ¿no? O sea, lo que tú me quieres decir por un tema de ahorro y para que un tema de una sola pasada, lo que estás haciéndole el favor es al usuario para que no tenga ese inconveniente y no haga el tema de la doble pasada, ¿no? Pero mayormente nosotros usamos el ancho de la ranura de 4. ¿Qué pasaría si yo le dejo ese ancho? Qué le pasaría al Durolac? ¿Soportaría o qué efectos puede tener? Sí, mira, es por eso que estas medidas son graduables. Entonces, si tú ya sabes que vas a trabajar con un Durolac, un tablero de 2.8, entonces ya no es necesario que hagas o que mandes a solicitar de 4 milímetros, solamente de 3 milímetros. Ahora, ese es un punto. Lo siguiente es que ya tienes tus ranuras de 4 milímetros. ¿Puedes colocarlo? Sí, claramente lo puedes colocar. O sea, hay un desfase de un milímetro más o menos, ¿no? De más, pero que no afectaría el uso, ¿sí? Si ya hablamos de 5 milímetros, claramente que sí se estaría generando
o sea, no estaría sujetando muy bien o no se estaría insertando adecuadamente. De igual forma, y como bien comentaba, el tema del fondo de cajón y el uso de estos soportes va a depender mucho del tipo de mueble que tú estés armando. Mayor, Mayormente, en un mueble de cocina, todos los cajones tienen que ir con un listón de soporte, un listón de carga de refuerzo, ¿sí? Para que pueda soportar y que pueda garantizarle tú al cliente de que por más peso que le coloque, no se puede defondar. Eso también es muy importante, estimados, ¿no? O sea, recomendación, colocar dos, pero si le colocas uno, como que sí, también estaría bien, pero si puedes, le puedes colocar dos. También es un poco manejar también con los presupuestos, ¿no? Que tú tengas. Así es, William, ¿no? No sé si tienes otra ¿Alguna consulta. consulta, chicos? ¿Pueden activar su audio? ¿Pueden activar su audio, Carlos? Te escuchamos. Señor César, Sí. Hola, ¿qué tal? mire, en el caso de que, bueno, le estaba escuchando su exposición, 2.8, yo creo que como melaminero que soy, que trabajo con melamina, le veo muy delgado para cualquier trabajo que se pueda hacer, como tú me dices, con peso. 3, bueno, hasta ahora, y 3, y con 3 también es demasiado delgado, ¿no? Y por eso que se le pone un refuerzo debajo de los cajones. Y como usted me dice, es un ahorro de tiempo sobre el 2.8 que pasar una sola pasada. Es cierto, ¿no? Sí, en ese punto sí tiene bastante razón. Pero a nosotros no al menos a mí, no me convendría trabajar con 2.8 del fondo, porque son 2 milímetros o 0,2, ¿no? Que me disminuye a mí el refuerzo. O sea, va a tener menos carga, o sea, va a tener menos resistencia. Ya que con 3 tiene bastante menos resistencia también, no es exactamente resistente al peso, como usted me dice, pero con 2.8 ya creo que no es muy delgado para cualquier peso para poder Ya, trabajar. bien. Sí, está muy bien tu comentario. Mira, a veces tenemos esa percepción de que 2.8, 3 milímetros, 2.8 ya viene a ser muy delgado, pero aquí tenemos que irnos un poco a la ficha técnica, porque estos tipos de tableros se basan se basan a lo que es el porcentaje de densidad. Si bien es cierto, es 2.8, pero es mucho más denso que un tablero de 3 milímetros. Hemos hablado de la densidad que viene a ser la cantidad de material que se encuentra en un determinado espacio, hablando en tableros que viene a ser por metros cúbicos. Entonces 2.8 viene a ser un poco más denso. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene más material que un tablero de 3 milímetros. Ahí vamos a decir que es el complemento del espesor, ¿sí? Entonces, no hay que dejarnos llevar un poco de que es mucho más delgado y va a ser menos, que va a tener menos resistencia. Al contrario, ¿no? Ese punto 8 se ha generado y se ha pensado, obviamente, pasando por muchos estudios, ¿no? Por muchas pruebas, y en la cual se ha llegado a este tipo de porcentaje de densidad. Ahora, claro está, si estamos hablando de un espesor de 2.8, de 3 milímetros, y si estamos considerando de un cajón que va a soportar o van a colocar utensilios, accesorios y artículos que tengan peso, ¿no? Independientemente del tipo de respaldo que tú coloques, tienes que colocarle un listón de carga. Igual, vamos a poner el ejemplo también, cuando tú utilices quizá una melamina de 6 milímetros o un MDF de 5.5 milímetros y lo quieras colocar como fondo de cajón y tienes un cajón quizás vamos a ponernos de 60 centímetros o 50, perdón, sí, el clásico 50 centímetros de ancho, ¿no? Entonces, es ahí donde también tienes que colocar el tema del listón porque el peso va a hacer que se pueda pandear. Así que son cosas o son detalles que tenemos que tener en cuenta
al momento de hacer un fondo de cajón. O sea, miren, un tema que puede ser un poco sencillo, y están hablando de fondo de cajón, pero sin embargo es de mucha importancia y es muy importante los comentarios que ustedes me dicen, ¿no? Y para poder absolver cualquier duda, así que para eso estamos. Pero como les comentaba es eso, ¿no? ¿No? Hay que ver esta parte del 2.8 de espesor, no como un tema de debilidad, sino como un tema de beneficio. Aparte, como ya te comentaba, y según lo que hemos hablado aquí al inicio, tiene un promedio de 800 kilogramos por metro cúbico. Ahora, para otro punto adicional, para que pueda tener cuerpo esta explicación y para que puedan entender un poco más acerca de esto, estamos hablando de un tablero MDF, ¿no? Un tablero MDF. Entonces, un tablero MDF tiene cierto rango de densidad para que se pueda considerar MDF. Después de eso, ya llega un tablero de clasificación HDF. Entonces, un HDF se clasifica a partir de los 850 kilogramos de metro cúbico, ¿no? Para que sea un tablero de alta densidad. Entonces, este 2.8 está bordeando o está casi llegando a este tipo de clasificación, ¿no? Entonces, por lo cual también es lo que te comentaba, ¿no? No necesariamente es un tablero delgado y va a ser también pobre en material, sino que tiene una densidad adecuada para que pueda ser utilizado. Así que eso, estimados, ¿no? No sé si tienen otra consulta. Estimado, yo no sé si pude ayudarte en tu duda. ¿Hay alguna consulta Sí, más, chicos? gracias, César. Sí, Me quedó lo que, clarísimo esto. lo que sí lo tengo claro, lo está aclarando, justamente estamos hablando, es por el material, que, o sea, es la calidad, ¿no? Eso hace que eso, o sea, no hay necesidad. Hoy a veces se confunde, oh, 3 es muy delgadito, no, sino es la calidad y el material que hace que esto pueda resistir más. ¿Hay otra consulta, chicos? ¿Otra consulta? sí. ¿Alguien puede activar su micro? A ver. Buenas, don Carlos, buenas con Rosa, te todos. escuchamos. César, ¿qué tal? César, ¿Qué ¿qué tal? tal? Buenas noches, gracias, está excelente, estoy bien motivada. Hice un comentario que yo me he dado cuenta que también en las tiendas por departamento ponen en los respaldares de los muebles. E incluso cuando hay muebles que venden fuera, en calle, ¿no? Tipo Villa El Salvador y todo esto que hacen muy hermosos muebles, pero también he visto que hacen combinaciones, entonces ese tipo de cosas se ven. Y generalmente cuando son roperos que te hablo de 6 puertas o cosas por el estilo con un par de cajones, etc., entonces como que no le da el soporte realmente a un ropero de esa magnitud, poniéndole listones como los que alcanzan, ¿no? Yo veo como unas planchas y no, sin equivocarme, es ese tipo de material. ¿Qué opinan al respecto? Gracias. A usted, muchas gracias. Sí, o sea, si bien es cierto, en algunas ciudades por departamento, o sea, y aquí también hay otro tema, hay otro tema que es muy conversado, ¿no? Y muy debatido, es que los muebles que encontramos en las tiendas por departamento es de otra calidad, tiene otro tipo de aglomerado, partiendo del espesor, que son espesores de 12 o 15 milímetros, ¿no? Ahora, aquí también vamos a hablar un poco también de la densidad del tablero. O sea, si bien es cierto, puede ser de 15 milímetros y pues nosotros vendemos tablero de 15 milímetros también, ¿no? O sea, tampoco quiero decir, oye, tablero, si haces un mueble de 15 milímetros va a ser débil. No, para nada. Pero si tiene una densidad adecuada, ¿no? Y esto lo añadimos de cómo está conformado, cómo ha sido estructurado, entonces va a ser bueno versus un tablero que sea de 15 milímetros, espesor visible, pero internamente puede tener vacíos, no es tan denso, tiene impurezas, entonces ahí la diferencia un poco para hablar que no solamente hay que guiarnos del tema del espesor, sino cómo está la calidad, como bien dijo William. Ahora, eh, por un tema de reducir costos, yo también he armado muchos muebles RTA, como se les llama estos tipos de muebles. Se utiliza solamente el tema de los clavos y aplicarlo directamente a la estructura, por un tema de costos y quizá practicidad, entre comillas, para tu mueble. Pero igual, a la larga, ¿no? Estos terminan saliéndose, tanto fondo de cajón o trasera de mueble. Para eso se recomienda, como les comentaba, mejor es una ranurarlo, y en la parte trasera, ahí está, justo tenía acá, y en la parte trasera colocarle estos listones de soporte,
¿no? Colocas estos listones de carga, de soporte o amarre. Entonces, de esta forma, ¿qué vas a ganar? A ver, de esta forma ganas de que, por más que coloques peso o le coloques algún objeto en la parte que está aprisionando a tu respaldo, no pueda salir, porque no va a ser el efecto de pandeo. Entonces, el efecto de pandeo que si se ejerce mucho peso, puede salirse, entonces ya no lo va a hacer, porque va a haber estos listones que lo van a presionar. Ese es punto número uno, ¿no? Ese es muy importante. Lo siguiente que la función de estos cargadores, ya sea para cajón o para estructura, es que van a, como su nombre lo dice, van a estructurar, ¿no? Van a estructurar y van a estabilizar el armado del mueble, van a estabilizar el mueble, ¿no? Si yo quito esto y solamente coloco el Durolac, entonces igual va a generar cierta inestabilidad, o sea, está armado, está levantado, pero ante un movimiento brusco se puede desnivelar. Entonces, es importante el uso de estos listones, es importante el saber, conocer en qué momento voy a hacer las ranuras, en qué momentos no, por qué no voy a hacerlo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso, estimados. No sé si hay otra consulta, William. Sí, Muchas gracias. ya le dio las medidas, Rosa. Ya. Sí, ya nos dio las medidas. En el Ok, video te lo voy a muchas pasar. gracias, muchas gracias. Sí, hasta ahí alguna consulta, chicos. Héctor, tenías una consulta, creo. Sí, solamente era para anotar, ¿no? En el comentario del compañero que tiene mucha experiencia en el armado y que usa un producto de 3 milímetros versus este de 2.8, la verdad la diferencia es tan pequeñita que no sé, no creo. Y si ya le pone una ranura o un soporte, si el precio de este 2.8 es igual o mejor que el de 3, yo preferiría usar de 1 milímetro si es más fuerte. Es decir, si viene con componentes de acero en el interior, yo lo uso, ¿no? O sea, no es tema que sea más delgado. El tema es que sea resistente dentro del apoyo que uno le pone, ¿no? Entonces, me parece que es una buena alternativa, en realidad, que sea más delgado, no creo que lo haga necesariamente más débil, ¿no? Claro. Pienso por ahí. La densidad es un tema importante que ha recalcado, que es buena esta charla para entender esto y darle en su momento opciones a este tipo de materiales, ¿no? Eso es lo que quería agregar. Gracias. Algo también, justo están preguntando el tema de las polillas, el tema de los insectos y el tema de limpieza de este material, ¿no? Claro. A ver, entonces, mira, un poco acerca de estos temas que estamos hablando, que es muy importante y me gusta mucho que estén consultando, porque al final una capacitación es productiva cuando se genera este tipo de intercambios, ¿no? Ese tipo de intercambio de conocimiento, comentarios y todo ello. ¿Por qué? Porque así saltan de algunos puntos que quizá por un tema, no sé, de continuidad se pueden olvidar, ¿no? O quizá no estaba pactado, pero es bueno. Bueno, entonces continuando a ello, espero que haya quedado claro. Igual vamos a seguir recibiendo sus consultas, pero un tema de polillas, un tema de cómo podemos darle vamos a decirle, una ayudadita más al tablero para que pueda soportar otros tipos de ambientes, lo vamos a ver en breve, ¿no? Un tema de recomendaciones del área. A ver, otro tipo de uso, ¿no? Y que he visto mucho en el internet, eh, ya desde el año pasado, me imagino que por un tema también de poder innovar un poco, de poder crear algunas soluciones acerca del producto y no necesariamente movilistas como les indicaba al inicio. O sea, podemos llevar este producto complementario para nosotros como un producto de materia prima e importante y principal para otros tipos de negocios, ¿no? Quería mostrarles esto y quería como que ir terminando esta capacitación
con otra opción muy buena, ¿no? Como es el tema de decoraciones. Aquí han utilizado el Durolac, el Aya, ¿no? Durolac Aya, lo han hecho con un corte láser y ha quedado perfecto, ¿no? Otros lo utilizan como base de tortas o simplemente como decoraciones. ¿Por qué? Porque es el mismo MDF. Si sabemos que el MDF lo utilizan para hacer cortes CNC, cortes láser, entonces, ¿por qué no utilizar un Durolac para hacer el mismo trabajo? La ventaja es que ya tiene un acabado, entonces te evitas de estar pintando, laqueando y demás, ¿no? Ese es un punto. A ver, entonces, para responder un poco las preguntas, podemos utilizar el producto tanto para complementar o para complementarse muy bien en algunos muebles, tanto de baños y cocinas, pero hay alguna recomendación extra. Y esto es para todos los tableros, ¿no? Si en el caso de un mueble de melamina y lo vamos a trabajar en un área húmeda, ¿no? Obviamente vamos a utilizar el tablero RH, resistente a la humedad, pero más allá de eso, lo que se recomienda, ¿no? Es que se cantee a los 4 lados, porque si yo canteo a los 4 lados el tablero, voy a sellar esta parte del aglomerado, ¿no? Sello el aglomerado evitando que la humedad ingrese en el interior porque es madera y por más que la madera haya pasado por diversos procesos, no deja de tener el comportamiento de una madera, que es mientras que recibe humedad, pues está en contacto con el agua en un tiempo determinado, ya sea de días, ya depende del tipo de madera que estés utilizando, cómo esté fabricado, puede hincharse. Y esto, de verdad, es algo que podemos verlo, ¿no? No sé si ustedes han tenido esta experiencia. Pero si utilizamos este criterio en un tablero MDF, que está acá, la cara principal, que ha sido sellada, pintada y laqueada, ¿no? Va a estar sellada, sí, entonces cuando entre en contacto con la humedad no va a suceder nada, ¿no? Porque al fin y al cabo se ha sellado los poros, entonces no va a haber opción de que la madera entre en contacto con la humedad. Pero ojo, estamos hablando solamente de la cara principal. Pero aquí entra a tallar la trascara. Entonces, si hablamos de la trascara y vamos a colocar muebles para baños y cocinas, ¿no? Principalmente estamos hablando ya del respaldar del mueble, la trasera del mueble, lo que se recomienda es dar una mano de laca, ¿no? Laquearlo solamente una mano. ¿Por qué? Porque, o barniz también, la acción de aplicarle este tipo de recubrimiento es sellar la trascara, ¿no? Se sella la trascara para esa forma evitar que la humedad, ¿no? Pueda penetrarse en esa parte del tablero y de esa forma también se genera una acción de canteado, ¿no? Es como si estuvieras canteando tu borde del tablero en melamina, pero en ese caso vas a mandarle solamente una mano simple de laca, como les comentaba, para sellar los poros. Esto es tanto de baños o cocinas, ¿no? Ese tipo de humedad que se genera en baño o cocinas, no necesariamente es por el tema de que haya un caño ahí, ¿no? O sea, esto se genera también por un tema de condensación, de los vapores que se generan al momento de cocinar, al momento que utilices también la ducha eléctrica, tu ducha, tu terma, ¿no? Entonces, esta condensación, esta concentración de vapores hace que dentro de este ambiente de baño o de cocinas se eleve el porcentaje de humedad. Y cuando no hay una salida, cuando no hay vamos a decirle, una ventilación, ¿no? Peor, se concentra mucho más y es ahí donde a veces si no has utilizado una melamina resistente a la humedad, puede influir a que se puede hinchar, ¿no? Y más aún, si no has canteado los 4 lados en estos tipos de ambientes, entonces puedes tener problemas a un futuro, ¿no? Entonces son tips que se pueden ir acompañados y solventados bajo la misma forma del sellado, ¿no? También, bueno, este es algo complementario, ¿no? Otra área húmeda más que podemos encontrar en la casa. Por lo general, cuando estamos hablando de ambientes húmedos, lo que hablamos es baños y cocinas RH, baños y cocinas RH, ahí queda.
Pero lo que no consideramos y lo que está hoy en día muy utilizado es el área de secado, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, oye, área de secado, ¿dónde está el área de secado? Si yo seco mi ropa en el techo, pero no necesariamente toda la gente seca su ropa o tiene un espacio libre de tendedero, ¿no? La mayoría de mini departamentos pequeños, suelen secar sus prendas en su sala, ¿no? O en la misma cocina, otro ambiente en la cual no necesariamente tiene una ventilación. Entonces, también identificar esta área de secado para nosotros poder utilizar una melamina RH y para poder aplicar esta solución que te comentaba. Recomendaciones, quizás me adelanto algunas preguntas, ¿no? Pero aquí hay unas recomendaciones que me gustaría que tengan en cuenta, que la apunten, no sé, quizás hagan un screenshot. Sería uno, si vamos a trabajar en construcciones nuevas, ¿no? Una remodelación quizá, hay que esperar que el concreto haya secado. No tanto al 100%, sino que se haya establecido bien el tema del secado del concreto. ¿Por qué? Para que esta humedad del ambiente se pueda ver estabilizado. ¿Por qué? Y esto es no solamente baños y cocinas, sino para cualquier tipo de construcción, para cualquier tipo de ambiente, ya sea un baño, ya sea una sala o un cuarto. También hay que mantener los ambientes bien ventilados. ¿Por qué? Porque esta forma va a evitar la concentración de humedad, ¿no? Entonces, como que conversa un poco lo que hemos hablado al inicio. Y si vamos a utilizar el Durolac como revestimiento, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a utilizar el Durolac como tablero completo para colocarlo en mi estructura, en mi tabiquería. El Durolac tiene que estar a lo menos 24 horas en el lugar de instalación, ¿no? ¿Por qué? Porque esta forma, el Durolac, el producto, sabemos que está hecho en madera y todo producto de madera tiene un porcentaje de humedad, no son tableros secos, ¿no? Entonces, el porcentaje de humedad que posee viene a ser entre 9 a 10%, que es una humedad, un porcentaje de humedad ideal y adecuada para trabajar con madera. Entonces, que el producto haya absorbido la humedad o haya podido establecerse en un porcentaje adecuado, ¿no? Como que, vamos a decir, acoplándose al ambiente. ¿Y esto por qué? Porque si yo no hago esto y directamente coloco el tablero sobre una tabiquería en la cual va a estar suspendida con tornillos, clavos, pegamento y demás, entonces va a establecerse la humedad o va a nivelar su humedad, su nivel de humedad interno suspendido. Lo que va a hacer que quizá, ¿no? Si igual no lo has estructurado bien, pueda llegar a pandearse. Entonces, eso es importante. Y lo más importante que les había comentado, ¿no? Antes de aplicar una capa, antes de ser instalado en un ambiente de cocina, de baño, de humedad, se tiene que aplicar un sellador en la trascara para que esa forma no pueda penetrar la humedad en el sustrato MDF y, bueno, de esa forma proteger también el tablero. Así es, estimados. No sé si tienen alguna consulta. ¿Hay Ya alguna para ya consulta, chicos, para que activen su micro? estamos ¿Alguna casi duda? terminando la capacitación. Y para espacios exteriores, ¿sí es recomendable entonces? ¿O no? No se recomienda para espacios exteriores, William, es solamente para espacios interiores. Así es. Para espacios interiores hemos hablado de que tenemos una solución muy buena que es el Arcoplay, el tablero fenólico, triple fenólico de Arauco. Ese tablero sí lo puedes utilizar para exteriores, incluso puedes hacer una casa prefabricada, un mueble para tu patio, y perfecto. No le va a suceder nada, siempre y cuando también le des un acabado, ¿no? Un recubrimiento. ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? ¿Todos claros? A ver, confirmen en el chat. Si todo está ok. ¿Todo bien? Ya. Sí, todo ok, todo ok. Perfecto, sí, bueno, han habido muchas preguntas, así que, bueno, William, eso sería los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta en el Durolac. O sea, he colocado aquí los más importantes, hay muchos puntos más, pero aquí están los más importantes, y demostrando aquí un poco también
de esta duda, ¿no? O sea, existían algunas dudas acerca del espesor El precio, dice. y el precio. De verdad, no podría decirte precio porque lo que te puede ayudar es que Mantenimiento, consultes. dice. ¿Ah? El mantenimiento. Ah, mantenimiento. Sí, a ver, primero el precio. Les voy a dejar, bueno, igual, William, mediante ti te voy a compartir el tema del enlace donde comprar. Es un apartado de la página web, la cual inmediatamente, según el distrito, ¿no? Hablando solamente de Perú, en México también puedes buscarlo a través de Tablerred, ahí en México, pero en el tema de mantenimiento, puedes utilizar lo mismo que utilizas un tablero melamínico, ¿no? No utilizar paños mojados, aplicarle solamente alcohol isopropílico, quizá también una silicona para poder darle una pequeña capa protectora, es lo mismo. Lo que sí también hay que enfatizar, lo que ya mencionaba, no utilizar paños mojados, no utilizar agua sobre el producto, porque de esa forma, al no estar sellado, si no lo has sellado, puede ser que se pueda hinchar en un tiempo determinado, ¿no? Así que eso solamente, el tema de mantenimiento. ¿Alguna consulta, chicos? Ya para despedir. A ver, Carlos, te escuchamos. Quisiera saber si todo lo que está presentando ya están en el área de ventas acá en Lima o es que recién va a llegar. Sí, sí, todos ya están aquí en ventas. Te comento, este tipo de producto lo estamos vendiendo, o sea, Durolac ya tiene tiempo en el mercado peruano, pero este nuevo formato más grande está ya hace un poco más de 2 años en el mercado peruano. Igual, les voy a compartir el tema de dónde comprar, que es algo muy importante. Espérenme un poco, porfa. Les voy a compartir un enlace, ¿sí? Enlace que es de dónde comprar. A ver, déjame ver acá. Y está en el chat. En ese enlace ustedes van a poder encontrar los distribuidores que comercializan melamina Besto, Durolac, Triple Fenol, Arocoplay, Trupam, ¿no? Entonces, según el distrito, o quizá también según la obra que ustedes tengan. Y así que tenemos bastantes distribuidores en todo el Perú. Sí, ya envió el link, chicos. Copien el link que ha enviado. Ahí están las tiendas a nivel nacional para que ustedes puedan Es también fácil, indagar. fácil buscar, porque Sí. son filtros. Pones el departamento, hay mucha gente en el interior del país, pones el departamento, la provincia, el distrito, ¿no? La ciudad, y algunos tienen WhatsApp, entonces directamente te dirige a su número de WhatsApp para que le escribas, o si deseas lo llamas, pues. Ya pues, César. Más bien gracias por Listo, todo, por las capacitaciones que nos das. Como también ahí tenemos ciertas dudas y quién como ustedes, que es en la parte técnica, que nos aclara mucho, ¿no? Gracias por todo. Sí, gracias por gracias, todo, chicos. Sí, gracias William. Y bueno, gracias a todos por haber quedado hasta esta hora. Así que muchas gracias. Espero volverlos a ver pronto, ya sea digitalmente o en algún momento Edinfor haga clases en algunas partes del Perú. Ya iremos y a acompañar. San Juan Lurigancho, nos muramos. Ahí vamos a estar el presencial. Sí, la verdad sí, chicos, la próxima capacitación que vamos a tener van a ser más interesantes también, todas las capacitaciones son interesantes. Vamos a tener sobre el tema de muebles, tableros comerciales, ¿no? Tableros Así vamos a comerciales. hablar acerca de Trupán Trupán, ranurado, tableros Trupán comerciales. ranurado, muebles comerciales, tableros comerciales. Ya pues, chicos, ¿sí? Listo, William, muchas gracias a todos. Bueno, igual, sí, síganse cuidando mucho y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Nos vemos, Gracias, William. César. Gracias. Gracias a todos, chicos. Gracias por todo, chicos. Gracias. Gracias, chicos.
Ya, entonces a los alumnos le enviaré la grabación de la clase de la capacitación de hoy día. Sí, chicos, a los alumnos les voy a enviar la grabación, no se preocupen, ¿sí? Va a cargar, eso se demora 1 hora y yo les envío. Me preguntaron sobre el tema ya. Ya, cuídense bastante, chicos, cuídense bastante. Sí, cuídense bastante, nos vemos. El día viernes tenemos una capacitación. Tenemos la capacitación con qué, ¿alguien se acuerda? La capacitación con quién tenemos el viernes. ¿Alguien se acuerda?